Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Para nosotros es un placer contar con la presencia de todos ustedes y el día de hoy queremos presentarles un tema muy interesante y es acerca de los beneficios de la desintoxicación digital. Para hablar acerca de este tema tan interesante nos acompaña el doctor Daniel Odio. Él es especialista en medicina familiar y comunitaria. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que se conectaron para escucharnos. Muchas gracias, doctor. Antes de iniciar, nada más quiero darles algunas indicaciones a quienes nos acompañan. El doctor va a iniciar con su charla, pero después vamos a tener un tiempo de preguntas. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, recuerde que puede hacerla a través del chat. Nosotros les estaremos indicando cuando iniciamos con este tiempo. Doctor, sin más, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, nuevamente muchas gracias por tomarse el tiempo para participar de este webinar. Es realmente una iniciativa muy bonita que tiene la clínica y ahora en estos tiempos de pandemia que han sido tan difíciles para todos, también han surgido cosas interesantes y cosas nuevas, por ejemplo, estos espacios. Y no deja de ser para mí un poco gracioso que vayamos a hablar sobre qué beneficios podemos obtener de desconectarnos un poquito y estamos haciendo esto a través de una plataforma digital, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte de esto es lo que es interesante del tema porque toda esta tecnología, sobre todo de información y de comunicación y sobre todo de redes sociales, que es en lo que nos vamos a enfocar un poco, ha sido algo que ha cambiado de forma radical la forma en la que vivimos, la forma en la que la sociedad se organiza y realmente nunca vamos a volver a como estábamos antes. Me refiero antes no tiene que ver con el COVID, me refiero antes de que estas tecnologías de la información irrumpieran en el mundo, sino que esto cada vez va a ir avanzando más. Entonces, por eso yo le puse como subtítulo Aprendiendo a vivir en la era digital, porque esto es algo que apenas está empezando, estamos en pañales, ya estamos viendo cuáles son los beneficios que tiene esto, porque definitivamente hay beneficios. Por ejemplo, esta tecnología que nos permite hoy estar conectados desde distintas partes del país. Sin embargo, también tiene su lado feo. Y es importante que lo conozcamos, porque esto no se va a ir para ningún lado, tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, bueno, en primer lugar, siempre es importante para mí en estas charlas declarar conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés con respecto a este tema, no hay ninguna compañía que me esté pagando por hablar bien o mal. Vamos a nombrar algunas compañías, sobre todo redes sociales grandes, ninguna de ellas me está pagando. Entonces, sepan que toda la información es científica y bueno, obedece al interés personal mío sobre el tema. Entonces, ¿de qué vamos a hablar un poquito? Vamos a comenzar, por supuesto, cómo fue que llegamos acá y ahí nos vamos a detener un poquito, a hablar un poco de dónde venimos como seres humanos. Vamos a hablar un poco de psicología evolutiva. Luego vamos a hablar un poquito de cómo funcionan las redes sociales, que me parece algo muy importante. Y luego vamos a tocar cuáles son los problemas que la ciencia o que la evidencia científica nos demuestra que hay hasta el momento. Y finalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué beneficios vamos a tener al desconectarnos pues un poquito? Entonces, vivimos en un mundo digital, ¿verdad? Vivimos en un mundo que es totalmente nuevo. Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo veía las películas de James Bond y entonces yo veía que de repente tenía un celular que tenía cámara y que podía hablar con Q en el cuartel general y se podían conectar. Yo decía, wow, ese es el futuro, ¿verdad? Yo no me podía esperar a llegar a ese futuro y sin darme cuenta, ese es el futuro en el que estoy viviendo ahora, en el que todos ustedes están viviendo. Tenemos en nuestras manos, en nuestros celulares, acceso a toda la información que existe, toda la información que tenemos en todos los cientos de miles de años que tenemos de ser seres humanos y sobre todo los últimos 2000 años que tal vez la historia moderna es como la contamos y sobre todo en los últimos 200 años después
de las últimas revoluciones pues, tecnológicas industriales y sobre todo después de los últimos 30 años, que es cuando llega el Internet, esto ha cambiado demasiado. Entonces imagínense que de las casi 8 billones de personas que hay en el mundo, casi 3 billones de ellas, o sea, un poquitito menos de la mitad, tienen un celular y tienen acceso a Internet. O sea, casi la mitad de todos los seres humanos en el planeta Tierra están conectados en todo el mundo. Y más aún, en Estados Unidos, un 70% de los adultos y hasta un 85% de los adolescentes están conectados, están en línea y utilizan redes sociales. Entonces, esto es algo a lo que no estamos acostumbrados, esto es algo que es nuevo. Y este montón de información y este acceso nos pone vulnerables, nuestra psique, nuestra salud, nuestra seguridad. Y el problema es que por la forma en la que las redes sociales se desarrollan, explotan de forma exponencial y no hemos tenido tiempo como sociedad de organizarnos y de ir aprendiendo poquito a poco. Por eso es que este tipo de actividades son tan importantes. Entonces, ¿cómo fue que llegamos acá? Esa imagen que tenemos ahí son de cazadores recolectores. Entonces, lo que nos dicen los arqueólogos y los antropólogos y los biólogos evolutivos es que los seres humanos casi no hemos cambiado nada en los últimos 200.000 años. ¿Ok? Si nosotros pudiéramos tener una máquina del tiempo y traemos a un cavernícola de hace 150.000 años y lo rasuramos, le cortamos el pelo, le arreglamos las uñas y le arreglamos los dientes y le damos desodorante para que no huela feo, esa persona se va a ver exactamente igual que muchos de nosotros. No hemos cambiado tantísimo. Nosotros tendemos a pensar que la historia comenzó hace 2000 años, incluso a veces cuando uno habla de las cosas más viejas que hay, uno tiende a pensar en las pirámides, ¿verdad? De Egipto o incluso en la misma Mesopotamia, ¿verdad? Que eso es más o menos en el año 4000 a 6000 antes de Cristo. Sin embargo, les estoy diciendo que los seres humanos tenemos más de 200.000 años de estar por acá. La agricultura más o menos inicia en el año 10.000 antes de Cristo, después de la última época fría, después del último deshielo, y más o menos ahí es donde empieza la civilización moderna, o como la consideramos nosotros moderna. Pero la realidad es que lo que nosotros consideramos moderno o histórico, humanidad, representa menos de un 4% de todo el tiempo que nosotros tenemos como seres humanos. Nosotros tenemos más de un 95% de historia no escrita cuando éramos cazadores y recolectores, que es sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Porque precisamente en esos ambientes, en la sabana de la África o en los primeros migraciones que se dieron en búsqueda de la megafauna, como ese mastodonte peludo que hay ahí en la foto, así fue como evolucionamos los seres humanos. Entonces, ¿cómo crecimos? Se supone que éramos cazadores recolectores y vivíamos en tribus más o menos de 150 personas. Ese es como el número que manejamos, porque se supone que más o menos esa es la cantidad de gente que tenemos, que nuestro cerebro tiene capacidad de manejar, ¿verdad? Y se ha demostrado en estudios de redes sociales, etcétera. Uno más o menos tiene como 150 personas en el radar y eso le permite a uno saber cuáles son las relaciones entre yo y esas personas y entre cada una de esas personas. Entonces, cuando estos grupos se hacían más grandes, usualmente se dividían o usualmente las mujeres salían para unirse a otras tribus, etc. En aquel entonces y durante la mayoría de nuestro tiempo en la Tierra, uno tenía que pertenecer a la tribu y vivir solo significaba la muerte. Los seres humanos, nuestro éxito y lo que nos ha convertido en la especie dominante sobre el planeta Tierra, más que nuestra capacidad cognitiva, nuestro cerebro, es nuestra capacidad de colaborar unos con otros, de ser seres sociales, ¿verdad? Entonces, uno solo, en aquellos momentos, al igual que ahora, uno solo simplemente no puede sobrevivir. El ser humano es gregario, el ser humano es social. Y entonces, de ahí nace tal vez algunas de las cosas que son muy importantes ahora y que explican por qué nos comportamos como nos comportamos. Y es el miedo
a quedarme solo, el miedo a que mi tribu no me acepte. Y entonces por eso explica que muchas veces, sobre todo cuando somos adolescentes o más chiquillos o incluso de adultos, hagamos lo que los demás hacen solo para pertenecer al grupo y a veces hagamos cosas que no queremos o de repente llega una moda nueva y entonces todo el mundo se quiere vestir igual para no verse diferente, para no ser excluido. Y eso es porque muy grabado en nuestra psique, en lo más profundo de ella, está grabado que si somos excluidos de nuestro grupo, nos vamos a morir, literalmente. Eso pasaba antes. Y eso lleva entonces a términos nuevos, como por ejemplo el término del FOMO, que lo vamos a hablar mucho. Me imagino que lo han oído, está súper de moda cuando uno lee cosas en internet. Y FOMO es un acrónimo que significa Fear of Missing Out. Eso en español significa el miedo a perdérmelo o miedo a quedarme afuera, ¿verdad? Y entonces eso se describió más o menos en el 2012 por unos psicólogos que estaban analizando a los adolescentes que utilizaban redes sociales. Y entonces ellos veían que los adolescentes de repente se metían a Facebook o a Twitter o a Instagram y entonces veían que todos sus amigos estaban poniendo fotos chivísimas de la playa, de la fiesta, del carro nuevo que se compraron, y eso generaba una sensación en las otras personas de puña, yo me estoy perdiendo eso, y eso generaba ansiedad. Entonces, esta sensación que nos da a nosotros cuando vemos nuestras redes sociales y vemos a las otras personas que la están pasando súper bien y chivísima y todo es lindo y nosotros sentimos que nosotros no la estamos pasando tan bien y eso nos genera ansiedad, eso se llama FOMO y es el miedo de perdernos todo este tipo de cosas. Otro término importante que yo quería traer a colación es el término del tribalismo. Con tribalismo me refiero a que en aquel momento los seres humanos teníamos que colaborar entre nosotros, no nos quedaba de otra. Pero eso hacía que automáticamente la persona que no pertenecía a nuestra tribu era un extraño y era una amenaza. Entonces eso hacía que el grupo fuera fuerte hacia adentro, pero fuera hostil hacia afuera. ¿Ok? Y eso explica muchísimas de las conductas que tenemos en la actualidad. Eso explica por qué yo me enojo tanto con las personas que piensan diferente a mí. Porque yo solo me conecto con la gente que piensa parecido a mí. Y el asunto es que las redes sociales, sobre todo, hacen que el tribalismo aumente. Y la realidad es que en el mundo en el que vivimos ya no hay tribus, vivimos todos juntos y tenemos que aprender a colaborar todos juntos, porque si no, no vamos a lograr construir la sociedad que queremos. Pero muchas veces las redes sociales multiplican esta sensación de tribalismo y nos hacen más bien pelear con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Probablemente hoy en la charla me voy a enfocar un poquito más en las cosas malas, pero hay cosas que son buenísimas. Ahora, por ejemplo, mi hermano vive del otro lado del mundo y antes, hace 40 años, la única forma de comunicarnos probablemente hubiera sido con un teléfono que sonaba malísimo o con una carta que duraba un mes y medio en llegar. Ahora lo único que necesito es agarrar WhatsApp y mandarle un mensaje para ver si está conectado y llamarlo por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, nosotros fuera de línea tenemos como diferentes grupos de amigos. Nuestros amigos, ahí vienen los amigos de Nueva York, del colegio, los amigos del surf, la familia, ¿verdad? Eso nos pasa a todos. Tenemos nuestro grupo de amigos del cole, de la escuela, del trabajo, del barrio. Pero cuando estamos en línea, todos nuestros grupos sociales coalescen en uno solo. Yo no sé si alguna vez les ha pasado cuando uno a veces hace alguna fiesta o alguna actividad y entonces uno invita a personas de diferentes círculos sociales y a veces, sobre todo cuando uno es adolescente, eso se vuelve un poquito complicado porque a veces uno se comporta diferente con distintos grupos y entonces de repente uno se está comportando de tal forma con otros y los otros se le quedan viendo como, hey, usted no es así normalmente. Y eso pasa cuando estamos en línea. Cuando estamos en línea, todos coalescemos. Y el asunto es que cuando estamos en línea, ahora no solo estamos en contacto con nuestros amigos, sino que estamos en contacto con todo el mundo. Tenemos acceso a todas las personas del mundo. Yo el otro día estaba jugando Nintendo, ¿verdad? Y me dio risa porque estaba jugando Mario Kart, que es un juego, no sé si lo conocen, de competencias de carros.
y estaba jugando con una gente en China y en Japón y en Corea en la noche. Y estábamos chateando. Y yo decía, wow, a veces uno toma esto por sentado, pero estoy hablando con gente que no conozco, que nunca voy a ver. Estamos pasando un buen rato, pero de la misma forma me estoy exponiendo y ya yo soy un adulto. Pero ¿qué pasa con los niños ahora o con los adolescentes que de repente reciben un mensaje de alguien de Francia o de Chile o de Argentina, ¿verdad? Entonces todos estos son retos que todavía como sociedad no hemos sabido cómo responder. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo es que funcionan las redes sociales. Entonces, el asunto es, muchas veces uno no se cuestiona qué es lo que uno está haciendo, cuál es el negocio de Facebook, cuál es el negocio de YouTube, de Twitter. Ellas están compitiendo por nuestra atención. Una red social es exitosa en el sentido en que yo la esté usando la mayor cantidad de tiempo posible. Y eso es lo que se llama en la actualidad la economía de la atención. Entonces, detrás de cualquier red social, yo no les puedo explicar la cantidad de gente que existe para diseñarla. Ingenieros, psicólogos, neurólogos, personas que se encargan de cognición, personas que se encargan de neuromarketing. Todas las cosas que tienen las redes sociales están diseñadas para que yo pase pegado al celular. El hecho de que aquí salga una burbuja que me diga que recibí una notificación, el hecho de que cuando a mí me taguean en una foto en Facebook, me llegue un correo al Facebook, pero no me enseñan la foto, sino que yo tengo que hacer clic para ir a ver cuál es la foto. El hecho de que a mí me notifiquen cuando alguien le da like a una foto, de qué color es la notificación, cuál es el sonido, cada cuánto me llega un correo diciéndome que la gente me notificó. Todas esas cosas están diseñadas para mantenernos a nosotros pegados. Y cada vez más la gente habla de que esto podría incluso generar una adicción. Se ha demostrado que cuando una persona, un adolescente, postea una foto y esa foto recibe likes, esa persona tiene un aumento en la cantidad de una sustancia en el cuerpo que se llama dopamina, que la dopamina tiene un poquito que ver con las adicciones. Pero manteniendo las diferencias del caso, sucede exactamente lo mismo. Cuando un drogadicto utiliza su droga, eso aumenta la dopamina en el cerebro. Y cuando una persona, alguien lo felicita por el cumpleaños o le dan un like a una foto, o de repente la foto, el TikTok, lo vieron 1000 personas, esa cosa que la persona siente, que siente bonito y que lo obliga a seguir usando esa red social, obedece a la dopamina, de la misma forma que en un drogadicto. Entonces, hay mucha gente que ya está hablando de que hay adicción a las redes sociales. Y yo soy de los que piensa que sí las hay, y que no solo las hay, sino que las compañías lo saben y lo utilizan a propósito para mantenernos pegados. Y entonces uno se puede preguntar, ok, pero ¿de qué le sirve a la compañía que yo pase pegado? ¿Verdad? Nuestros datos personales. En la actualidad, la cantidad de datos que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, todas las redes sociales tienen, ustedes ni se imaginan. La cantidad de datos que Google, que Microsoft Edge, que todos los buscadores tienen acerca de ustedes, permiten que en la actualidad una de estas compañías sepa más acerca de ustedes que su propia pareja. ¿Por qué? Porque tal vez aunque uno le cuente todo a la pareja, uno nunca le cuenta todo. Hay cosas que uno se guarda, pero ustedes nunca le guardan nada a Facebook o a Instagram. Cuando ustedes buscan en Google algo, aunque lo busquen en el modo incógnito para que no se guarde la búsqueda, ahí queda guardada. Cuando ustedes se quedan viendo una foto y normalmente ustedes ven una foto durante 3 segundos en Instagram, por ejemplo, pero duraron 20 segundos viendo esa foto, entonces ya Instagram aprendió que lo que esa foto tenía a ustedes les gusta más y les va a seguir enseñando de esas fotos. Entonces, si era una foto de gatitos, de repente empiezan a salir gatitos. Y el modelo es que estas compañías utilizan toda esa información para venderla a terceros y vendernos cosas. Al final esto es puro marketing, como los anuncios de televisión para vendernos cosas y hacernos consumir cosas.
las redes sociales nos venden nuestros datos a terceras personas para que nosotros consumamos más cosas. Y entonces ahí viene una frase que es muy famosa en internet, que es que si uno no está pagando por un producto, uno no es el cliente, uno es el producto que está siendo vendido. Entonces, si Facebook, Gmail, WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, Vine, la red social que a ustedes se les ocurre, si es gratis, ustedes no son los clientes, ustedes no son los dueños, ustedes son el producto que esa compañía está utilizando para hacer dinero. O sea, están haciendo dinero a costa nuestra. Y eso es importante que lo conozcamos y que lo sepamos. Eh, por ejemplo, ahora todos andamos con el Apple Watch o el reloj inteligente, y entonces va a llegar un momento en el que ese reloj que me está midiendo mi frecuencia cardíaca, de repente yo estaba en mi celular, en Amazon, y vi algo que me gusta, y entonces mi corazón se aceleró porque eso me gusta, entonces el reloj se dio cuenta de que esa cosa me gustaba, y de repente me empiezan a salir anuncios de esa cosa. ¿Nunca les ha pasado? ¿O nunca les ha pasado que de repente ustedes estaban hablando con alguien de, uy, qué lindo sería ir a la playa? Y de repente en Facebook o en Instagram les empiezan a salir anuncios de hoteles de playa, ¿verdad? Eso es porque esa es la forma en la que estas compañías están haciendo dinero. Regálenme un segundo, perdón, voy a cerrar la celosía porque empezó a llover y me da vergüenza que no me escuchen. Listo, qué pena. Así es como hacen dinero. Hubo un caso muy sonado porque hay unos científicos que desarrollaron una tecnología que puede predecir cuando una persona que es bipolar está a punto de entrar en una fase maniacal. La gente cree que bipolar es la persona que ahorita está contenta y rapidito se encanfina y se pone bravísima. Eso no es ser bipolar. Bipolar es una enfermedad que es un poquito más compleja, pero se caracteriza porque hay momentos en los que uno está en la fase depresiva, que suele estar muy, muy triste, y hay momentos en los que uno está en la fase maniacal, que suele estar muy contento, gasta mucha plata, de repente se va de viaje, gasta en lotería, toma mucho guaro, utiliza drogas, etcétera. Hay una inteligencia artificial que dependiendo de qué escribe la persona en internet, qué busca, qué fotos pone, a qué hora se conecta, es capaz de detectar con un mes de antelación que esta persona va a entrar en alguna de las dos fases, ya sea la depresiva o la fase maniacal. Es algo que se está probando. Pero entonces ya hay gente que se cuestiona y dice, ok, ¿y entonces qué pasa si alguna compañía de viajes de repente se da cuenta de que existe esta herramienta, se da cuenta, no sé, que Daniel Odio está a punto de entrar en una fase maniacal y me empiezan a bombardear con correos y me invitan, no sé, me sale un tiquete para que yo vaya a Las Vegas baratísimo, pero es en esa fecha y es justo en la fecha en la que voy a estar en la fase maniacal, entonces voy a ir a gastar montones de plata apostando. Y entonces fui manipulado sin que yo me diera cuenta para satisfacer las necesidades de otras personas. Entonces ven qué serio, qué es esto. Y a veces uno no se da cuenta y a veces uno cree, no, esto a mí no me está afectando, yo soy muy inteligente, yo no caigo en esto, yo solo uso Facebook para ver gatitos o para conectarme con mis familiares. Y la realidad es que todos estamos metidos en esto y no nos damos cuenta de cómo estamos siendo manipulados. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que yo identifiqué, o por lo menos que la literatura científica nos dice que hay hasta el momento? Primero, ¿verdad? Está el tiempo en pantalla. Entonces, vean que realmente somos como zombies. Yo no sé si alguna vez ustedes se han visto o pongan atención cuando vayan a un restaurante, como está la gente. Ya la gente no conversa, ya está todo el mundo pegado en el celular. Vean los buses, vean las paradas de bus, vean a la hora de almuerzo en nuestros trabajos. Yo soy uno que paso pegado al celular. Más o menos en promedio todas las personas pasamos 3 horas y cuarto al día en la pantalla, pero hay gente que pasa hasta 4 horas y media conectada al celular. Y uno dice, bueno, 4 horas y media no es tanto. Esos son 45 días completos al año conectado al celular. Y no solo es el tiempo que yo paso pegado a mi celular, es el tiempo que agarramos el teléfono.
Se supone que en promedio uno agarra el celular más o menos unas 58 veces al día. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que uno de repente nada más agarra el celular y uno ve y uno dice así tal cosa y uno lo vuelve a guardar y al ratito uno lo vuelve a agarrar sin darse cuenta, ¿verdad? O de repente yo iba a agarrar el celular para buscar, no sé, quería ir al cine y entonces me metí a ver a qué horas era la tanda de la película que quería ver, pero cuando me di cuenta estaba en Facebook porque me entró una notificación y no hice lo del celular y entonces lo guardo y al ratito me acuerdo, uy, yo tenía que meterme a buscarlo del cine y lo agarro de nuevo. Entonces uno pasa en esto y uno se vuelve prácticamente un zombie, adicto al celular. Y el asunto es que esto tiene un impacto grandísimo en el sedentarismo. Si ya de por sí tenemos trabajos sedentarios en los que ya no nos movemos, si aparte de las 8 horas yo paso sentado en mi oficina, paso además 4 horas pegado al celular, imagínense el impacto que eso va a tener, porque hablábamos al inicio de que evolucionamos como cazadores-recolectores en la sabana africana. Eso quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra psique, está diseñada para que corramos, para que nos movamos, para que hagamos ejercicio, para que estemos en contacto con la naturaleza. Y ahora no, ahora pasamos todo el día sentados. Y bueno, esto no es una charla de hipertensión, ni de diabetes, ni de enfermedades cardiovasculares, pero la realidad es que el sedentarismo es una de las principales causas de estas. Se supone que ahorita el mínimo de ejercicio que debería de hacer una persona son 30 minutos por día, al menos 5 días a la semana, o sea, 150 minutos de ejercicio, como mínimo, pero hay gente que ni siquiera hace eso. Y vean todo el tiempo que nos está robando el celular, y no solo el tiempo de trabajo, es tiempo de ejercicio, es tiempo de calidad con nuestros seres queridos. ¿Qué otros problemas tienen los celulares, verdad? Hay muchísimos estudios que han asociado el uso de redes sociales con un mal dormir, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que le da ansiedad y depresión presueño, no sé. Imagínense que de repente ustedes postean una foto lindísima y nadie le dio like. Y entonces hay gente que eso es suficiente para que ya no se puedan dormir de la tristeza. O de repente pusieron alguna babosada en el chat de WhatsApp y nadie se rió. Y entonces hay gente que ya eso le genera ansiedad. Ay, que dije, dije algo incorrecto, me la pelé, como decimos, ¿verdad? Y entonces ya uno se preocupa. Eso puede ser una de las causas. También suele generar insomnio. ¿Por qué? Porque los celulares tienen luz azul. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, devolviéndonos a cómo nosotros evolucionamos. La luz del sol tiene un espectro de luz en el cual está incluida la luz azul. Entonces, la luz azul ya sabemos que entra por nuestros ojos, activa unas células que están en el fondo de nuestro ojo, que se llaman la retina, y esas células al activarse le envían mensajes al cerebro para decirle, cerebro, despiértese, es de día. ¿Ok? La luz que tiene el fuego, por ejemplo, no tiene luz azul. Y acuérdense otra vez que durante 200.000 años nosotros nos reuníamos al final del día en torno al fuego a compartir, a hablar de lo que habíamos hecho durante el día, de la casa, de los problemas, etc. Pero ahora ya no nos reunimos en frente al fuego. Ahora nos reunimos ¿en dónde? Al frente del tele, toda la casa, ¿verdad? Y entonces, usualmente el centro de la casa ahora es la sala de tele, donde hay un sillón y donde toda la familia se pone después de cenar a compartir. Pero no es un tiempo de compartir en realidad, porque estamos todos pegados al celular. Y esa luz que tienen las computadoras, que tienen los celulares, que tienen los televisores, tiene luz azul. Y entonces le estamos enviando mensajes a nuestro cerebro para que nuestro cerebro se esté despertando y el cerebro no se da cuenta que ya es de noche. Entonces, por eso también los celulares nos afectan la calidad del sueño. La luz del celular, cuando se está cargando, la lucecita que se enciende y se apaga, es suficiente para que una persona con problemas del sueño ya no pueda dormir. A uno le llegan mensajes ahora a toda hora y ahora uno no sabe si fue una notificación de Facebook o un correo electrónico de mi jefe o un mensaje de WhatsApp de mi jefe. Y eso nos despierta en la noche. Y entonces todas estas cosas alteran algo que se llama higiene del sueño. La higiene del sueño son todos los buenos hábitos que deberíamos de tener para poder dormir bien.
Y eso sería otra charla totalmente, pero es un tema interesantísimo que algún día podríamos compartir, que es hablar del sueño. Hablemos ahora un poquito entonces de las enfermedades mentales. Obviamente no todas las redes sociales son iguales, es muy diferente TikTok, Instagram a YouTube, ¿verdad? O Snapchat, que bueno, ya no es tan famosa, o Pinterest, ¿verdad? O otras que son más nocivas como Facebook o Instagram o Twitter, ¿verdad? Que se relacionan más con problemas mentales. Además, hay mucha evidencia científica de que las redes sociales podrían tener beneficios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunos reportes de niños que están depresivos y están suicidas y tal vez en su casa no les están dando pelota, no tienen amigos en la escuela, pero encontraron en redes sociales un grupo de amigos que los valida, que los apoya y eso los hace sentirse mejor. Entonces, esto lo que demuestra es que las redes sociales o la tecnología no es mala ni buena por sí sola, sino que depende de cómo la usemos nosotros. Pero entonces eso quiere decir que tenemos que aprender a usarla. Tenemos que saber nuestros límites, tenemos que saber la forma en la que esto nos afecta. Y apenas estamos en pañales en esto. Es importante, sobre todo en los adolescentes, porque recordemos que los cerebros de los adolescentes no se han terminado de formar. Por eso es que los adolescentes son tan impulsivos, son tan explosivos, aparte de todo el desajuste hormonal que tienen, la parte frontal del cerebro es la última parte en formarse. Más o menos se forma hasta los 25 años. Y entonces ellos son muchísimo más vulnerables a todo este tipo de información. Por ejemplo, ya a mí si alguien me pone en una foto, uy, Daniel, ¿qué narizón te ves en esa foto? Sí, depende de quién sea, va a ver, mira, si me veo narizón me voy a reír porque yo sé que soy súper narizón. Pero si a mí a los 15 años pongo una foto en internet que todo el mundo puede ver y me hubieran dicho que qué narizón me veo y al día siguiente todo el mundo en el colegio me está vacilando por mi nariz, es muy probable que eso me hubiera golpeado mucho. Entonces los adolescentes son muchísimo más susceptibles a eso. La ansiedad y la depresión, entonces, la mayoría de estudios demuestran que las redes sociales impactan negativamente y que los usuarios más fuertes de redes sociales experimentan más ansiedad y más depresión. Y sobre todo los adolescentes. ¿Por qué? Porque uno sabe, ya yo sé que lo que hay en redes sociales es mentira, ¿verdad? Ustedes han visto la cantidad de cosas que hace la gente para salir bonita en una foto, que meten los cachetes, que hacen una trompita, las mujeres entonces a veces se echan para atrás para que se le vea más cintura y los hombres metemos panza y sacamos caja y que de este ángulo me veo mejor y entonces que me tengo que sacar la foto desde arriba para verme más flaco porque si la saco desde abajo se me ve la papada y entonces que tengo que usar este filtro pero no mucho filtro porque si no se ve falso y al final la foto no es la realidad y lo que posteamos en redes sociales no es la realidad. Nadie anda poniendo en redes sociales las cosas feas que les pasan día con día. Nadie pone que hoy me levanté de mal humor, que hoy tuve un mal día. Uno solo pone las cosas bonitas, porque uno ve que todo el mundo está poniendo las cosas bonitas y que el viaje a la playa, que el viaje a Miami y que andaba en la montaña y entonces la foto así en la montaña o desde atrás con la mano, ¿verdad? Y eso no es real. Y todos sabemos que eso no es real. Pero nos comportamos como si fuera real porque queremos vivir como los demás están viviendo. Pero nadie está viviendo así. El mundo del Internet es un mundo ficticio. Y de ahí nace el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de perderme todas esas cosas lindas que los demás están viviendo. Me lo estoy perdiendo, mi vida. Ay, si mi vida fuera como la de él. Right? Probablemente él dice, ay, si mi vida fuera como la de Daniel. Y lo otro es que les decía al inicio que los seres humanos evolucionamos en grupos, necesitamos una conexión, necesitamos sentirnos parte de un grupo, necesitamos sentirnos aceptados. Y muchas veces las redes sociales no nos dan eso, ¿verdad? Más bien nos sentimos no aceptados, nos sentimos raros, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos fuera de lugar. Y eso hace que muchas veces tengamos problemas. Pero no soy yo el que dice esto, realmente hay evidencia científica. Vean, este gráfico son las tasas de suicidio
en mujeres en Estados Unidos desde 1999 hasta el 2018. Vean que más o menos se mantenía estable, pero vean cómo a partir del 2019 hay un aumento gigantesco. Vean cómo los suicidios en niñas entre 10 y 14 años aumentan un 150% y aumentan un 70% en niños adolescentes entre 15 y 19 años, más o menos después de que las redes sociales están disponibles en el celular. Y bueno, como dice el meme, yo no creo que esto sea una coincidencia, yo sí creo que hay una relación directa. Y yo cada vez me convenzo más que las redes sociales nos restan más de lo que nos suman como sociedad, nos hacen más daño, pero están ahí, tenemos que aprender a vivir con ellas, no vamos a ganar nada prohibiéndolas porque va a ser imposible prohibirlas. La prohibición usualmente no sirve de nada. Lo que tenemos es que educarnos, entender cómo esto nos afecta. Vean esto. Estas son las admisiones hospitalarias en Estados Unidos por niñas que se han hecho daño, ¿ok? Puede ser que se cortaron, que se intentaron suicidar, que se cortaron las muñecas, etcétera. Y vean nuevamente cómo aumenta montones desde el 2019 en adelante y vean sobre todo cómo en quien más aumenta es en las niñas entre 10 y 14 años y luego entre las personas entre 20 y 24 aumenta menos, pero también aumenta. Y eso es porque los adultos somos tal vez menos susceptibles a esto, pero los niños no lo son y los adolescentes no lo son. Hablando un poquito de inteligencia y redes sociales, entonces ahora a finales de octubre salió esta noticia, yo no sé si la vieron, que es sobre la inteligencia y las redes sociales. Eso es muy controversial. Es un estudio de un libro, bueno, es un libro de un francés que demuestra que la generación actual, o sea, los nativos digitales son aquellos que nacieron con ya la tecnología. Yo, por ejemplo, pertenezco a la generación que crecimos en los años 90, entonces cuando yo era niño nada de esto existía y yo fui aprendiendo. Pero hay niños que desde que nacen ya saben, ya existen las redes sociales, o sea, ellos no conocen un mundo donde no exista esto. Y entonces muchas veces los papás la agarran y le dan la tableta al chiquillo de 2 años y el chiquillo de 2 años agarra la tableta y la sabe usar y la usa súper bien. Y entonces los papás dicen, ay, es que mi chiquito sí que es inteligente. Y no, la realidad es el que es súper inteligente son los ingenieros que diseñaron esa tablet, que la hicieron tan intuitiva que hasta un niño de 2 años la puede utilizar. Pero la evidencia científica lo que demuestra es más bien que esta generación de niños tienen un coeficiente intelectual menor. Y esto es la primera vez que esto pasa desde que medimos el coeficiente intelectual. Eso se empezó a estudiar como en la década de los 50, 60 y desde entonces siempre la inteligencia ha ido subiendo. Pero por primera vez en la historia, desde que medimos esto, el coeficiente intelectual va bajando. Y creemos que es que durante los primeros años, que es cuando el cerebro más se moldea, más es maleable, ahí lo que uno necesita es contacto con otras personas, salir, jugar con la tierra, embarrialarse, caerse, que me piquen, darme cuenta qué es bueno, qué es malo, correr, sudar. Y ahora los chicos no, ahora pasan pegados al celular, ahora ustedes ven que llora y le dan el celular, ¿verdad? Para tranquilizarlo. Y pareciera que eso está teniendo efectos deleterios en el desarrollo de nuestros niños. Imagínense qué serio, ¿verdad? Claro, esto es controversial. Hay gente que defiende que esto más bien los puede hacer más inteligentes y que nada más que estamos midiendo cosas diferentes y que el mundo del futuro va a ser un mundo que va a necesitar que los chicos sepan utilizar estas tecnologías y que si no las usan van a tener desventajas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que un niño pasa entre 4 y 6 horas frente a una pantalla y que al parecer esto tiene efectos deleterios en G. G es la inteligencia general, que es lo que mide el IQ. Y hay mucha gente que dice que eso no existe, que no sirve de nada medirlo. Hay mucha gente que cree que sí existe. Independientemente de si existe, de si es bueno, de si es útil o no, sabemos que en esa métrica, las redes sociales y la tecnología de información, en esa métrica específica, están haciendo que los niños ahora salgan peor. ¿Ok? Y entonces, ok, uno bueno, puede decir, bueno, yo quiero que mis chiquitos en el futuro sepan usar un celular y tecnología de información, porque en el futuro van a necesitar usar esto. Entonces,
ahí uno tiene que irse a qué dicen los expertos. La Academia Americana de Pediatría dice que menores de 18 años del todo no deberían decir nada de esto, solo para hacer videochat con un adulto, no sé, que papá está en otro país, entonces para que lo vean, o que papá viene hoy tarde, entonces para que se pueda despedir antes de que duerma, o que mamá hoy tuvo que salir, o mamá anda trabajando y el chiquillo quiere hablar con mamá. Para eso. Entre 18 y 24 meses, o sea, entre año y medio y 2 años, solo para ver programas educativos y, vea que puse ahí mayúscula, siempre con un cuidador a la par. Niños entre 2 y 5 años no deberían de utilizar pantallas o tecnología digital más de 1 hora por semana y no más de 3 horas los fines de semana para actividades no educativas, porque obviamente ahora y sobre todo con el COVID, los chicos reciben clases por internet. Entonces estamos hablando de actividades no educativas. La Academia Americana también recomienda que deberíamos de apagar todos los celulares cuando estamos juntos en familia. Cuando vamos a la mesa, eso de llegar y poner el celular en la mesa boca abajo, deberíamos de eliminarlo de nuestras vidas. Recomiendan también que como papás aprendamos a usar los filtros de seguridad, porque la realidad es que ya incluso hay muchos colegios que obligan a que los chicos tengan tablets, pero eso nos obliga a que los papás sepan cuáles son los filtros de seguridad. ¿Qué hacer para que mi niño no se meta a estas páginas, que solo pueda conectarse a estas horas, saber a dónde se está metiendo? Porque como vimos, cuando un niño se conecta a internet tiene acceso a todo. Y a todo me refiero a todo, desde las cosas más bonitas hasta cómo construir una bomba atómica, a toda la pornografía del mundo, drogas, violencia, cosas feas, ¿verdad? Ellos recomiendan que no se deberían utilizar estos dispositivos como niñeras, o que, uy, mi chiquillo está haciendo un berrinche en el restaurante, y entonces, ¿qué le damos? El celular, ¿verdad? Ya se calmó el chiquito. Le estamos haciendo un daño, y según los estudios, lo estamos haciendo más tonto. Vean qué serio que es esto. Y también recomiendan no usarlo 1 hora antes de dormir. Y entonces, bueno, uno puede preguntarse, ok, yo quiero que mi niño tenga las mejores herramientas, yo quiero que no tenga ninguna desventaja. ¿Qué están haciendo los papás de Silicon Valley? Silicon Valley es el lugar en California, cerca de San Francisco, donde están todas estas compañías de redes sociales y de tecnología. Y ahí los papás, si alguna vez tienen oportunidad de ver estas entrevistas o de oír podcasts con papás, los dueños de estas compañías o los ingenieros que desarrollan estas tecnologías, ustedes van a ver que estos papás son, pero radicales, y no dejan que sus hijos utilicen nada de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos saben que las cosas que ellos están liberando al mundo le están haciendo daño a los niños, y entonces ellos están protegiendo a sus hijos de las cosas malas. ¿Y por qué entonces nosotros no vamos a hacer lo mismo? Que es muy cansado tener que cuidar a los bebés, que hacen berrinches, sí, es muy difícil, es muy cansado, pero tener un hijo es muy cansado, es parte de ser papá. Los papás de ninguno de nosotros tuvieron ninguna de estas herramientas para calmarnos, no existía la chupeta electrónica. Entonces, si durante 200.000 años los seres humanos logramos hacerlo, ¿quién dice que no podemos hacerlo ahora? Y finalmente, hablar un poquito de lo que es cohesión social. Yo creo que todos estamos viendo que el mundo está en crisis. El mundo está radicalizado, no solo en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, en todo lado. Vean las noticias. La sociedad está muy polarizada. Yo creo que esto es gracias a las redes sociales. Esa película de Netflix, nadie me pagó por promocionarla acá, pero se las recomiendo. Se llama El Dilema de las Redes Sociales, o The Social Dilemma en inglés. Está en Netflix, está en español. Y las recomiendo, véanla, está súper buena, explica mucho mejor que yo cómo es que funcionan las redes sociales, cómo las redes sociales nos manipulan y cómo toda esta tecnología nos está dividiendo. ¿Por qué? Porque ahora las personas solo queremos conversar, solo queremos tener razón, que nadie quiere conversar. Y no nos estamos dando cuenta de cómo nos están manipulando los trolls, ¿verdad? Uno cree que un troll es el que se mete y entonces solo pone cosas para enojar a la gente. Pero ya sabemos que los trolls más bien lo que hacen es nada más tenernos enganchados. Y entonces hay veces que un troll en internet puede ser la persona que en el comentario que yo puse en Facebook me puso que estaba de acuerdo conmigo.
¿Y por qué es un troll? Porque me está obligando a mantenerme, ay, esta persona piensa igual que yo y le doy like y entonces comento más y me meto más en las cosas, ¿verdad? Porque lo que estas redes sociales buscan es tenernos enganchados, no les importa cómo, porque entre más tiempo las usemos, es más plata para ellos. Y se han dado cuenta que la forma más fácil de tenernos enganchados es generando reacciones fuertes, enojándonos o con cosas muy tiernas, muy lindas que los gatitos, pero sobre todo enojándonos. Entonces, los antiabortos, los proabortos, los que están a favor de los impuestos, los que están en contra de los impuestos, todo se polariza, ¿verdad? Y uno empieza a participar en cámaras de eco, porque la forma en la que los algoritmos funcionan hacen que se repita lo que yo creo. Y entonces de repente uno puede creer que todo el mundo piensa igual que yo. Ah, sí, todo el mundo piensa que Trump es el peor del mundo. Y de repente Trump gana las elecciones. ¿Cómo? Si todo el mundo en mi red social iba en contra de Trump. Bueno, eso es porque el algoritmo seleccionó a gente que pensaba igual que yo. O ahorita la gente que votó por Trump. En sus redes sociales solo aparecían cosas buenas de Trump y de repente Trump perdió las elecciones según los reportes y la gente dice, ¿cómo? Jamás, es imposible, eso fue fraude. Si todo el mundo en mi red social vota por Trump, ¿verdad? Y entonces eso es porque estas redes sociales nos polarizan y hacen que entonces las fake news y todas estas cuestiones de anticiencia aumenten montones y se expandan como pólvora. Y hay estudios que han demostrado que una noticia falsa se expande a través del Internet 8 veces más rápido que una noticia verdadera. ¿Cuántas veces no hemos compartido información falsa por WhatsApp porque queremos ayudar? La nueva forma de estafa de tal y tal cosa. Y es una cosa que no tiene nada que ver, no tiene ni pies ni cabeza y uno está ahí compartiéndolo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que nos están manipulando. A veces eso lleva a virus, a veces eso lo único que quiere es causar pánico, es que la gente se enoje, que la gente se ofusque. Y eso, este es un gráfico, vean, del lado izquierdo podemos ver cómo estaban separados los demócratas y los republicanos en Estados Unidos en el 2003 y vean los dos picos, eso es como en una escala de liberal y conservador. Y vean en el 2017 cómo están muchísimo más separados. Eso quiere decir que en el 2003 un demócrata pensaba un poco más parecido a un republicano en Estados Unidos, pero ahora piensan diametralmente opuesto. Y eso sucede también en Costa Rica. Hablen con sus amigos, con sus vecinos, con las personas. Uno cada vez ve más como la gente se va polarizando y va poniéndose más radical en las ideas y ya no conversamos. Y ya lo único que queremos es tener razón y ya lo único que queremos es que mi partido político llegue en el poder y entonces deshaga todo lo que el otro hizo. Y luego cuando el otro le toca llegar al poder, deshace lo que el anterior hizo. O cuando yo estoy en el poder, yo no dejo que los demás avancen en la Asamblea Legislativa. Y no nos damos cuenta que el sistema democrático precisamente lo que busca es que construyamos entre todos, porque sabemos que nunca vamos a estar de acuerdo. Eso es imposible. Pero para eso el sistema democrático lo que busca es construir entre todos y hay veces que un grupo tiene el poder, hay veces que otro grupo tiene el poder, pero no se trata de que yo llego al poder y entonces deshago todo lo que los otros hicieron, porque estoy polarizado. Entonces uno debería de hacer una pausa y cuestionar por qué estoy tan polarizado. ¿Será que estoy siendo manipulado a estar tan polarizado para que alguien haga plata a punta de que yo esté más enojado en Facebook? Y eso es lo que en realidad está pasando. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir terminando? Bueno, lo primero es no entrar en pánico, ¿verdad? No tenemos que satanizar estas redes sociales, estas tecnologías, porque son buenas, porque hay muchas cosas buenas. Vean qué bonito, estamos ahorita compartiendo gracias a estas tecnologías de información. Y saber que no van a desaparecer. Yo no puedo llegar ahorita y a mi sobrinita quitarle la tablet, porque mi sobrina recibe clases en su tablet. Entonces, no podemos satanizar esto. Tenemos que aprender a usarlo. Tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Porque uno puede decir, ah, no, eso no es conmigo. A mí nadie me está manipulando. Yo soy el dueño de mi mente. Y la realidad es que eso es lo que ellos quieren que pensamos. La tecnología vino para quedarse, no se va a ir. Entonces, como sociedad, nos toca, es nuestro deber y es nuestro reto como sociedad aprender a vivir con esto. Ya nuestros papás tuvieron otros retos, que la guerra civil, que las guerras mundiales, que la guerra fría. El reto de nuestra sociedad es aprender a vivir con esto, porque si seguimos por el camino por el que vamos, no nos va a ir nada bien. Entonces, consejos muy prácticos.
Podemos eliminar la luz azul de nuestros dispositivos electrónicos y entonces vean que cuando uno elimina la luz azul, ahí en la figura de las 8 de la noche, se ve que está un poquitito más como un rojito. La mayoría de celulares tienen filtros de luz azul y también hay muchas aplicaciones que podemos bajar para esto. Vean el montón de notificaciones. ¿Ustedes creen que eso está así porque se ve más bonito o porque saben que cuando eso está así a uno le pican los dedos? Vean, yo veo esa foto y a mí me pican los dedos por empezar a hacer clic para dejar de ver ese montón de notificaciones porque yo no puedo tener ese montón de notificaciones. Y entonces eso me obliga a estar pendiente de mi celular. Entonces ya yo aprendí que yo tengo que apagar las notificaciones. No es nada urgente el mensaje de WhatsApp, no es nada urgente la notificación de Instagram, no es nada urgente la notificación de TikTok, ¿verdad? Entonces, apaguemos las notificaciones. Eliminemos las aplicaciones que son tóxicas. Si hay una aplicación que yo me deja peor después de verla, me deja triste, me deja enojado, si gasto todo el día viéndola, bórrenla, no pasa nada. Yo recientemente, bueno, hace un año borré Facebook y hace como un mes cuando empecé a trabajar en esta charla borré Instagram. Y Instagram ya está como loco, me mandan emails todos los días para decirme que la vuelva a abrir y que tengo tantos amigos que me han mandado fotos, están desesperados. Y vieron qué rico se siente el no tener que estar metido en el celular como tonto viendo fotos de otras personas, viendo chistes. Ya mi esposa sabe que si hay algo interesante me lo manda por WhatsApp o me lo manda por correo o me lo enseña si es una foto bonita y no me hace falta y se lo juro, soy más feliz desde que borré esta aplicación, ¿verdad? Aprendamos cómo estamos usando nuestras redes sociales, ¿verdad? La mayoría de celulares tienen cuál es el tiempo en pantalla, cuánto estoy gastando en redes sociales, cuánto en entretenimiento, incluso cuánto uno lo puede poner, cuánto estoy en Facebook, cuánto en Instagram, cuánto en YouTube. Y dense cuenta del montón de horas al día que están desperdiciando en los celulares. Establezcamos límites, ¿verdad? Si ya sabemos que estamos gastando tiempo, si ya sabemos que esto nos hace mal, establezcamos límites. Establezcamos horarios en los que no vamos a ver nuestro celular. Dejemos nuestro celular afuera. Utilicemos un reloj despertador para despertarnos. Apaguémoslo durante las noches. Propongámonos que ver el celular no sea la primera cosa que hagamos en la mañana. Vean, hay una escala cuando la gente fuma para saber qué tan adictos son al cigarro. Y la pregunta que da más puntos, entre más puntos, más adictos uno al cigarro, es si la persona lo primero que hace cuando abre los ojos es querer fumarse un cigarro. Bueno, ¿cuántos de ustedes lo primero que hacen cuando abren los ojos es agarrar el celular? Si eso no es adicción, yo no sé qué es. Entonces, desconectemos nuestro celular. Planeemos actividades en las que no hay celular. Cuando nos veamos en la mesa, todo el mundo tiene que apagar el celular, que a las 8 de la mañana, de la noche se apagan. Hagamos una zona para cargar los celulares, donde todos los celulares de la casa se cargan ahí y entonces nadie va a estar en la noche conectado. Hagamos actividades libres de celulares. Ok, hoy en la noche es una noche de película, pero nadie con celular. Hoy vamos a jugar juegos de mesa y nadie con celular. Desconectémonos para conectarnos con nuestros seres queridos. Ven, si yo estoy pasando 45 días al año pegado a mi celular y yo tengo un hijo, esos son 45 días que no le puse atención a mi hijo. Y esos son 45 días que no van a volver. Sobre todo cuando son chicos y van creciendo tan rápido, que son los momentos más lindos, se van así. Y yo no me di cuenta por estar pegado al celular. Eliminemos el enojo de nuestra vida. Vean, estas redes sociales viven de que nosotros nos enojemos porque así vamos a estar más conectados, ¿verdad? Y respondiendo y peleando y todo. No peleemos. No es necesario, no ganamos nada. ¿Cuántos de ustedes han logrado convencer a alguien en una red social? Estoy seguro que ninguno, ¿verdad? Lo único que uno hace es enojarse uno más, polarizarse uno más. Y si queremos realmente conversar o cambiar a alguien, entonces no lo hagamos a través de las redes sociales. Hagámoslo en persona. Busquemos a las personas con las que no estamos de acuerdo, pero hablemos con ellas, veamos sus puntos de vista. Una de las cosas que yo he estado tratando de hacer es ver qué opinan los que piensan diferente que yo. Porque a veces uno puede creer, uy, el que piensa diferente que yo es malo y lo que quiere es ver el mundo arder. No, probablemente quiere lo mismo que yo, que es vivir en un mundo lindo,
pero cree que para vivir en ese mundo lindo hay que hacer otras cosas. Entonces, sepamos que todos tenemos cosas en común. Volvamos a conversar. Este link se los recomiendo, es tecnología humana, humantech.com. Es un link donde pueden encontrar muchísima información sobre cómo desconectarse, sobre qué herramientas hay, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los beneficios? La charla se llamaba Beneficios de la desintoxicación digital. Vean, el beneficio más grande es reconectarnos con nuestra humanidad. Estas máquinas nos están robando nuestra humanidad, nos están robando nuestra paz, nos están robando nuestra salud física y nuestra salud mental. Recuperémosla. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos. Finalmente los quiero dejar con esta frase de Sam Harris. Sam Harris dice que nuestra mente es el recurso más importante que nosotros tenemos. Y con nuestra mente se refiere a la atención. A veces uno piensa que el recurso más importante que tenemos es el tiempo. Y uno dice, uy, no tengo tiempo, ¿verdad? Y la gente que tiene plata tiene más tiempo. En realidad no es el tiempo. Porque yo puedo tener todo el tiempo del mundo, que si paso pegado al celular, ¿de qué sirve? Nuestro recurso más importante es nuestra mente, es nuestra conciencia y qué hacemos con ella. Entonces reconozcamos que estamos desperdiciando este recurso tan valioso en cosas que no nos están haciendo bien. Aprendamos a usar estas redes sociales y esta tecnología para bien, porque hay muchas cosas buenas que pueden salir, pero eso significa que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que hacer la tarea, que vamos a tener que sacar el tiempo, porque si no, créanme, vamos camino a la extinción. Esa era la información que yo les traía el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado. Y Verónica, no sé si hay preguntas. Sí, excelente, doctor. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con el tiempo de preguntas. Tenemos algunas por acá. La primera dice, doctor, termino tarde de trabajar en la noche frente a la computadora y me voy a dormir inmediatamente. Sin embargo, me cuesta mucho conciliar el sueño y no logro dormir bien. ¿Qué me recomienda? Claro, claro, claro. Entonces, eh, ustedes han visto que cuando nosotros apagamos la compu no se apaga de una vez, ¿verdad? Uno estripa el botón y ella primero dice que vamos a cerrar programas. ¿Está seguro que desea cerrar programas? O hay otros usuarios conectados y ella tiene que ir apagando poco a poco. Nuestro cerebro funciona igual, ¿ok? No lo podemos apagar de un solo tiro. Entonces, la recomendación es que uno no debería de utilizar computadoras o pantallas una hora antes de dormirse. Claro, eso es muy bonito para la gente que no tiene que trabajar en la noche. Hay gente que sale a las 10 de la noche del trabajo, trabaja en un call center, o ahora están teletrabajando y tienen que estar disponibles 24 horas. Entonces, la primera recomendación es que busques un filtro de luz azul para tu computadora y para tu celular. También hay anteojos que tienen filtros de luz azul. Por ejemplo, estos míos, yo no sé si ven con un poquito el reflejo, que se ve como azulito, ¿verdad? Eso es porque estos anteojos filtran la luz azul. Son anteojos para ver, están graduados, pero en la óptica le pusieron el filtro de luz. Y hay anteojos que no son para ver, que se consiguen en internet baratísimos, como por $10, y tienen el filtro de luz azul. Entonces eso te va a ayudar con la luz azul. Y lo otro es, así como la computadora tiene tiempo para apagarse, tu cerebro necesita tiempo para apagarse. Entonces, no puedes esperar apagar la compu y irte de una vez a dormir, no lo vas a lograr. Entonces yo te recomendaría que apagues la compu y te pongas a hacer otras cosas que no tengan que ver con pantallas. Puedes leer, puedes llevar un diario, puedes tomar una ducha caliente, ¿verdad? Y organizar tu vida, ojalá, para que no tengas que estar conectado tan tarde. De acuerdo, doctor. Aquí tenemos un comentario muy bonito. Dice, no es pregunta, solamente muchas gracias por la charla de un tema tan fundamental. Muchas gracias. Con mucho gusto. La siguiente pregunta, doctor, dice, doctor, me pasa mucho que me cuesta concentrarme en mi trabajo o en proyectos de la universidad. Me quedo viendo redes sociales y no logro desconectarme. ¿Cómo hago para enfocarme y evitar esta ansiedad? Sí, a todos nos pasa. Yo ni te cuento lo que a mí me costó hacer mi tesis cuando estaba terminando la especialidad. Entonces, primero, reconocer que las redes sociales te están haciendo mal, es el primer paso, ¿verdad? Y entonces una vez que lo reconoces,
buscar estrategias para que no te desconcentre tanto. Yo tengo déficit atencional, entonces yo sé que yo tengo que tener un ambiente súper controlado, sin distractores, sin celular. Entonces, te recomiendo que en primer lugar apagues las notificaciones de Facebook o de todas tus redes sociales. De esa forma no te van a entrar notificaciones y entonces no va a estar vibrando el celular y uno no está metiéndose a usarlo, ¿verdad? Eso es lo primero. Luego hay una estrategia que a muchos pacientes míos les ha servido y es desinstalar las aplicaciones y solo instalarlas los días de la semana. Entonces, tengo un paciente que lo que hace es que entre semana borra Facebook, Instagram, YouTube, todo, y el viernes de la noche los vuelve a instalar y entonces responde todos los correos y mensajes y fotos y todo, para no estarse distrayendo entre semana. Y por último, hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar para concentrarte. Hay una aplicación súper bonita que es para concentrarse. Ahorita se me va el nombre, pero si buscas en Google la descripción, de fijo lo encontrás. Y entonces esta aplicación lo que hace es que vos agarras el celular, encendés la aplicación y entonces un arbolito empieza a crecer. Y entonces en la pantalla lo que vos estás viendo es el arbolito crecer. Si vos agarras el celular para otra cosa y te salís de la aplicación, el arbolito se muere, ¿verdad? Y entonces eso hace que uno se sienta como un poco mal por matar el arbolito y entonces te obliga a no agarrar el celular con tal de que el arbolito no se muera. Hay montones de aplicaciones que son así y quizás te podrían ayudar. Excelente, doctor. Por aquí nos preguntan, ¿cuál fue la página final? Tecnología Humana. Si por favor nos puede volver a repetir la página. Sí, es en inglés, es humantech.com. Voy a deletrearlo. Es human de humano en inglés, es HUMANTECH. Humantech.com. Ok, gracias, doctor. Seguimos. Dice, doctor, con esta nueva realidad de teletrabajo, siento que trabajo más de la cuenta y mi horario laboral se ha extendido. ¿Cómo puedo lograr un equilibrio entre teletrabajo y mi tiempo libre? Es la pregunta del $1.000.000. Mira, cuando hace muchísimos años se estableció el Código de Trabajo y se promulgó que la jornada laboral era de 8 horas, fue precisamente por eso, ¿verdad? El asunto es que ahora, como todos estamos conectados, a veces los patrones o a veces nosotros creemos que también tenemos que estar conectados. Los patrones esperan que estemos 100% disponibles. Mis pacientes a veces esperan que yo esté 100% disponible y a veces yo también espero que los comercios donde yo compro estén 100% disponibles. Entonces a veces uno manda un mensaje a la medianoche al Instagram, al WhatsApp de esta compañía a la que le quiero comprar, no sé, unas tenis, ¿verdad? Y me enojo porque no me contestan a las 11 de la noche. Entonces, lo primero es reconocer que estamos en pañales. Hay otros países que han aprobado legislación en la cual solo tu trabajo es en las horas que estás contratado, ¿verdad? Entonces no te pueden exigir que horas a las que no estás contratado estés respondiendo correos y mensajes. Pero eso es algo que yo creo que como sociedad necesitamos empezar a conversar porque esto nos está afectando a todos. Entonces, obviamente hay empleadores y hay trabajadores que son súper comprensivos y uno puede tener una conversación con ellos y hay otros donde vos les decís, jefe, si usted me manda un mensaje a las 8 de la noche, yo no le voy a responder porque esa no es mi hora de trabajo y probablemente al día siguiente te van a tener una carta de despido, ¿verdad? Entonces es un tema muy complejo y yo creo que va a necesitar de que exista legislación al respecto, porque de otra forma esto se presta para muchos abusos, lamentablemente. Entonces, yo lo que te recomendaría es establecer horarios para vos, o sea, sacar tiempo para vos, uno en la agenda. O sea, yo últimamente lo que he tenido que hacer incluso es que yo agendo el tiempo en el que yo hago ejercicio y entonces cuando me sale algún compromiso, paciente, lo que sea, ya yo sé que yo a esa hora tengo que hacer ejercicio, eso es un tiempo para mí, porque si no lo saco, no voy a agarrar ningún otro momento. Entonces uno tiene que empezar a ordenarse, ser un poquito egoísta y tener estas conversaciones con nuestros empleadores. Y si aquí hay patronos, pues también es importante que sepan comprender que las personas no están disponibles el 100% del tiempo. Ok, doctor, seguimos. Tengo dos preguntas muy parecidas. Dice, ¿qué consejos le puede dar a los padres de familia que tienen niños y adolescentes en casa por la pandemia? Y lo único que tienen
pues para aprender y para entretenerse son sus dispositivos electrónicos. ¿Cómo hacer el Claro. balance? Entonces, lo primero es darse cuenta de que no podemos quitarles los dispositivos electrónicos, o sea, los privamos ahorita de una educación, pero entonces eso significa que yo como papá voy a tener que involucrarme más, voy a tener que agarrar esa tableta, esa computadora, empezar a travesearla, empezar a manejarla para ver qué está usando mi hijo, qué está haciendo, ver cuáles son los filtros que le puedo poner. Ahora yo como papá puedo poner filtros, entonces para que mi hijo no se meta a ninguna de estas páginas, no se conecte a estas horas, establecer límites de tiempo, ¿verdad? Y pues conversar y hacer actividades que no tengan que ver con esto. Ok, ya pasó 8 horas del día pegado a la computadora porque estaba con clases. Bueno, entonces ahora vamos a jugar afuera, vamos a jugar juegos de mesa, vamos a compartir, ¿verdad? Pero el secreto es involucrarse, aprender a usar estos filtros de seguridad, estos filtros parentales y establecer límites. No queda de otra que establecer límites. 1 hora de computadora para jugar al día. Y eso es lo que establecimos. Más un poquito más los fines de semana. Claro, los chiquillos van a hacer berrinche porque les encanta, pero tenemos que establecer límites. Ok, doctor, nos acercamos al cierre. Esta pregunta dice, ¿cuáles actividades permiten que el cerebro descanse? Ok, excelente pregunta, gracias. Hay varias cosas que pueden hacer que el cerebro descanse, obviamente el dormir, ¿verdad? Es la principal. Sin embargo, creo que te referís a qué puedo hacer yo para relajar mi cerebro. Entonces, el hacer deporte es una de ellas, ¿verdad? El hacer actividades de ocio, pero con ocio yo me refiero, ocio no es pasar pegado al celular. Ocio es tener algún hobby, que si yo tengo un jardín, irme a trabajar en mi jardín, si a mí me gusta tejer, ponerme a tejer, si a mí me gusta dibujar, ponerme a dibujar, si a mí me gusta armar rompecabezas, todas esas cosas nos hacen entrar en algo que se llama el flow state, el estado de flow, que es un estado muy parecido al estado de meditación y eso hace que el cerebro descanse un poquito. Y finalmente la meditación, que es algo que está súper de moda, es algo que ayuda a montones. 20 minutos de meditación al día producen cambios medibles en nuestro cerebro. Entonces son como cositas que te puedo recomendar. Ok, doctor, tenemos un par más que no quisiera dejarlas pasar. Dice, bueno, he intentado abandonar redes sociales y fallo en el intento. Me angustia mucho. ¿Qué puedo hacer? Ya tal vez dar un resumen, doctor. Ya hemos hablado algunas cosas, pero tal vez un pequeño resumen. Sí, genera ansiedad, es dificilísimo. Entonces, bueno, lo primero es reconocerlo y tal vez lo que puedes hacer es establecer horarios. Entonces, ok, yo veo que soy súper adicto a Facebook, entonces solo voy a usar Facebook los fines de semana, ¿verdad? Y de repente, sin darte cuenta, va a pasar un fin de semana en el que no instalaste la aplicación y ni siquiera te diste cuenta, ¿verdad? Pero entonces tal vez ir poquito a poco o establecer horarios, ok. Uno en el celular, por ejemplo, los que tienen Apple, uno ahora le puede poner límite de tiempo a las redes sociales. Entonces yo ahorita las mías las tengo de 45 minutos. Entonces si ya yo me paso más de 45 minutos, cada vez que yo hablo una red social, el celular me dice que ya me pasó el tiempo. Ok, nada más otro comentario. Muchas gracias. Una charla muy importante y práctica con sugerencias para ayudarnos a combatir el cansancio por el uso de la tecnología y sus consecuencias. Y la última, doctor, nada más para nada más recordarle aquí a la persona, dice con el tema de la virtualidad, mi hijo de 3 años es un experto jugando juegos en la tablet, ha desarrollado habilidades increíbles, pero pasa mucho tiempo en esto. ¿Cuántas horas es lo recomendable? Ok, entonces, como mencionamos, chicos entre 2 y 5 años no deberían usar más de 1 hora entre semana y no más de 3 horas los fines de semana para actividades no educativas. O sea, si lo que estás en clases o cosas así, o le bajaste una app que es educativa, no pasa nada. Pero si son juegos, no debería ser más de 1 hora a la semana y 3 horas los fines de semana. Muchas veces uno puede creer que los chicos son muy inteligentes o que son muy gatos, ¿verdad? ¿Cómo lo lograron? Pero la realidad es que las aplicaciones están diseñadas para que ellos lo logren. Y entonces a veces más bien les podemos hacer un daño en vez de hacerles un bien.
Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Con esto concluimos el tiempo de preguntas. Tal vez unas palabras finales, doctor, para concluir. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Estamos en pañales en esto, estamos aprendiendo poco a poco. Es difícil y sobre todo porque las redes sociales están ahí, es una realidad, no las podemos esconder, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces esto es algo de leer, de buscar información, de asesorarse, porque a todos nos cuesta y a todos nos afecta. No se sientan mal, acuérdense de que todo lo que ocurre en Internet no es cierto, lo que ocurre en las redes sociales no es cierto. Y sobre todo, reconectémonos, busquémonos a nosotros mismos, busquemos nuestra humanidad, no dejemos que se pierda. Conversemos, salgamos a la calle. Bueno, obviamente ahorita con COVID no salgamos a la calle, pero reconectémonos como seres humanos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. De nuevo, recordarles a todos los que nos acompañaron. Él es el doctor Daniel Odio, especialista en medicina familiar y comunitaria. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. A todos los que deseen hacer una cita con él, les recordamos nuestro teléfono es el 25 22 10 00. Doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes. Con mucho gusto. Buenas tardes. Hasta luego.